Beata es Virgo María, quem Dominum portasti, Creatore mundi. Nuisti qui te feci, et in aeternum permanet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructavi cormeam verbum bonum, dic opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatore mundi. Nuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre que ahora Redentor mío, por ser vos quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente la enmienda de mi vida para nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Me haréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta la hora de mi muerte. Amén. Novena a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Día octavo. Oración para todos los días. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de su concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos conceda la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libre de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para la salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás he oído decir que uno solo de cuantos ha acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis pues a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejaros. Antes bien quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio a la virtud. Y la tercera, una buena muerte.
Además, clementísima soberana, concédenos la gracia de que te pedimos en esta novena, que con sus ruegos y el amor que tiene la Iglesia suplique a la clementísima Trinidad que envíe un prelado que no esté esclavo ni de la sinagoga ni de la logia, solo de tu Santísimo Hijo Jesucristo, y saque a la Iglesia de la postración en la que se encuentra. Escúchanos, oh clementísima Madre, ya que esperamos en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación. Carta encíclica Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Continuación. La doctrina romana. Mas como quiera que las cosas relacionadas con el culto están íntimamente unidas con su objeto y no pueden permanecer firmes en su buen estado si éste queda envuelto en la vaguedad y ambigüedad. Por eso nuestros predecesores, los romanos pontífices, que se dedicaron con todo esmero al esplendor del culto de la Inmaculada Concepción, pusieron también todo su empeño en esclarecer e inculcar su objeto y doctrina, pues con plena claridad enseñaron que se trataba de festejar la concepción de la Virgen y prescribieron como falsas y muy ajenas a la mente de la Iglesia la opinión de los que afirmaban que la Iglesia veneraba no la concepción sino la santificación, ni creyeron que debían tratar con mayor suavidad a los que con el fin de echar por tierra la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen, distinguiendo entre el primero y el segundo instante y momento de la concepción, afirmaban que ciertamente se celebraba la concepción, mas no en el primer instante y momento, pues nuestros mismos predecesores juzgaron que era su deber defender y promulgar con todo celo como verdadero objeto del culto la festividad de la concepción de la Santísima Virgen y la concepción en el primer instante. De allí las primeras palabras verdaderamente decisivas con las que Alejandro VII, nuestro predecesor, declaró el pensamiento de la Iglesia diciendo: antigua por cierta es la piedad de los fieles cristianos con la Santísima Virgen María, que sienten en su alma que en el primer instante de su creación e infusión de su alma fue preservada inmune de la mancha del pecado original por singular gracia y privilegio de Dios en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Redentor del género humano, y que en este sentido veneran y celebran con solemne ceremonia la fiesta de la Concepción. Y ante todas las cosas fue costumbre también entre los mismos predecesores nuestros defender con todo cuidado, celo y esfuerzo y mantener incólume la doctrina de la concepción inmaculada de la Madre de Dios, pues no solamente no toleraron en modo alguno que se atreviese alguien a mancillar y a censurar la doctrina misma, antes, pasando más adelante, clarísima y repetidamente declararon que la doctrina con la que profesamos la Inmaculada Concepción de la Virgen era, y con razón se tenía por muy
en armonía con el culto eclesiástico y por antigua y casi universal, y que era tal que la Iglesia romana se había encargado de su fomento y defensa, y que era dignísimo que se le diese cabida en la Sagrada Liturgia misma y en las oraciones públicas. Y no contentos con esto, para que la doctrina misma de la concepción inmaculada de la Virgen permaneciese intacta, prohibieron y muy severamente que se pudiera defender pública o privadamente la opinión contraria a esta doctrina, y quisieron acabar con aquella a fuerza de múltiples golpes mortales. Esto es, no obstante, y a pesar de repetidas y clarísimas declaraciones, pasaron a las sanciones para que éstas no fueran vanas. Las afirmaciones de los papas. Todas estas cosas comprendió el citado predecesor nuestro Alejandro VII con estas palabras: nos, considerando que la Santa Iglesia Romana celebra solemnemente la festividad de la concepción de la Inmaculada Siempre Virgen María, y que dispuso en otro tiempo un oficio especial y propio acerca de esta, conforme a la piadosa, devota y laudable práctica que entonces emanó de Sixto IV, predecesor nuestro, y queriendo, a ejemplo de los romanos pontífices nuestros predecesores, favorecer esta laudable piedad, devoción y fiesta y el culto en consonancia con ella, y jamás cambiando en la Iglesia romana después de la institución del mismo, y queriendo además salvaguardar esta piedad y devoción de venerar y celebrar la Santísima Virgen preservada del pecado original, claro está, por la gracia proveniente del Espíritu Santo, y deseando conservar en la grey de Cristo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, apaciguado los choques y contiendas y removidos los escándalos en atención a la distancia a nos presentada y a los preces de los mencionados obispos con los cabildos de sus iglesias y del rey Felipe y de sus reinos, renovamos las constituciones y decretos promulgados por los romanos pontífices y principalmente por Sixto IV, Pablo V y Gregorio XV, en favor de la sentencia que afirma que el alma de la Santísima Virgen María, en su creación, en la infusión del cuerpo, fue obsequiada con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original, y en favor también de la fiesta y del culto de la concepción de la misma Virgen, Madre de Dios, prestado, según se dice, conforme a esta piadosa sentencia, y mandamos que se observe bajo las censuras y penas contenidas en las mismas constituciones. Y además a todos y cada uno de los que continuaren interpretando las mencionadas constituciones o decretos, de suerte que anulen el favor dado por estas a dicha sentencia, fiesta o culto tributado conforme a ella, u osaren promover una disputa sobre esta misma sentencia, fiesta o culto, o hablar, predicar, tratar, disputar contra estas cosas de cualquier manera, directa o indirectamente, con cualquier pretexto, aún examinar su definibilidad, o desglosar o interpretar la Sagrada Escritura o los santos padres o doctores, finalmente, con cualquier pretexto u ocasión, por escrito o de palabra, determinando y afirmando alguna cosa contra ella, o aduciendo argumentos contra ellas y dejándolos sin solución, o discutiendo de cualquier otra manera inimaginable, fuera de las penas y censuras contenidas en las constituciones de Sixto IV, a las cuales queremos someterles, y por la presente les sometemos. Queremos también privarlos del permiso de predicar, dar lecciones públicas, o de enseñar, y de interpretar, y de voz activa y pasiva en cualquier elección, por el mero hecho de comportarse de ese modo y sin otra declaración alguna, y que incurren además por ipso facto, sin otra declaración,
en las penas de inhabilidad perpetua para predicar y dar lecciones públicas, enseñar o interpretar, y que no pueden ser absueltos o dispensados de estas cosas sino por nosotros mismos o por nuestros sucesores, los romanos pontífices, y queremos asimismo que sean sometidos por las presentes. Sometemos a los mismos a otras penas infligibles, renovando las constituciones o decretos de Pablo V y de Gregorio XV, arriba mencionados. Prohibimos bajo las penas y censuras contenidas en el índice de los libros prohibidos, los libros en los cuales se pone en duda la mencionada sentencia, fiesta o culto, conforme a ella, o se escriba o lea alguna cosa contraria a esta, de la manera que sea, como arriba queda dicho, o se contienen frases, sermones, tratados o disputas contra las mismas, editados después del decreto de Pablo V, arriba citado, o que se editaren de la manera que sea en lo porvenir, por expresamente prohibidos, ipso facto y sin más aclaración. Testimonio del mundo católico. Mas todos saben el grande celo con que fue expuesta, afirmada y definida esta doctrina de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, por las esclarecidísimas familias religiosas y por las más concurridas academias de la teología y por aventajadísimos doctores en las ciencias de las cosas divinas. Todos asimismo saben con qué solicitud hayan abierto y públicamente profesado los obispos, aún en las mismas asambleas eclesiásticas, que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, en previsión de los merecimientos de Cristo Señor nuestro y Redentor, nunca estuvo sometida al pecado, sino que fue totalmente preservada de la mancha original y de consiguiente redimida de más sublime manera, el Concilio de Trento. A esto se añade un hecho verdaderamente de peso y sumamente extraordinario, a saber que también el mismo Concilio de Trento, al promulgar el decreto dogmático del pecado original, por el cual estableció y definió, conforme a los testimonios de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres y de los recomendadísimos concilios, que los hombres nacen manchados por la culpa original, sin embargo, solamente declaró que no era su intención incluir a la Santísima Virgen e Inmaculada Virgen Madre de Dios en el decreto mismo y en una definición tan amplia, pues con esta declaración suficientemente insinuaron los padres del Tridentino, dadas las circunstancias de las cosas y de los tiempos, que la misma Santísima Virgen había sido librada de la mancha original, y hasta clarísimamente dieron a entender que no podía aducirse argumento alguno de las divinas letras, de la tradición, de la autoridad de los padres, que se opusieran en manera alguna a tan grande prerrogativa de la Santísima Virgen. Testimonio de la tradición. Y en realidad la verdad, ilustres monumentos de la venerada antigüedad de la Iglesia oriental y occidental, vigorosísimamente testifican que esta doctrina de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María, tan espléndidamente explicada, declarada, confirmada cada vez más por el gravísimo sentir, magisterio, estudio, ciencia y sabiduría de la Iglesia, y tan maravillosamente propagada entre todos los pueblos y naciones del orbe católico, existió siempre en la misma Iglesia como recibida de los antepasados y distinguida con el sello de la doctrina revelada. Pues la Iglesia de Cristo, diligente, custodia y defensora de los dogmas a ella confiados, jamás cambia en ellos nada, ni disminuye ni añade, antes bien, tratando fiel y sabiamente con todos sus recursos las verdades que la antigüedad ha esbozado y la fe de los padres han sembrado de tal manera, trabaja por limarlas y pulirlas, que los antiguos dogmas de la celestial doctrina reciban claridad, luz y precisión sin que pierdan, sin embargo, su plenitud, su integridad y su índole propia.
y se desarrollen tan solo según su naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentir y en el mismo parecer. Intérpretes de la Escritura. Y por cierto, los padres y escritores de la Iglesia, adoctrinados por las divinas enseñanzas, no tuvieron tanto en el corazón, en los libros compuestos para explicar las escrituras, defender los dogmas y enseñar a los fieles, como el predicar y ensalzar de muchas y maravillosas maneras y a porfía la altísima santidad de la Virgen, su dignidad y su inmunidad de toda mancha de pecado y su gloriosa victoria sobre el terrible enemigo del humano linaje, Satanás. Por lo cual, al glosar las palabras con las que Dios, vaticinando en los principios del mundo los remedios de su piedad dispuestos para la reparación de los mortales, aplastó la osadía de la engañosa serpiente y levantó maravillosamente la esperanza de nuestro linaje, diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Enseñaron que con este divino oráculo fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor del humano linaje, es decir, el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, y designada su Santísima Madre, la Virgen María, y al mismo tiempo brillantemente puesta de relieve las mismas enemistades entre ambos contra el diablo. Por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfantemente en la cruz. Así la Santísima Virgen María, unida a él con el apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con él y por él eternamente a la venenosa serpiente, y de la misma triunfando en toda la línea, trituró su cabeza con el pie inmaculado. Este eximio y sin par triunfo de la Virgen y excelentísima inocencia, pureza, santidad y su integridad de toda mancha de pecado e inefable abundancia y grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios, viéronla los mismos padres ya en el arca de Noé, que providencialmente construido salió totalmente salva e incolume del común naufragio de todo el mundo, ya en aquella escala que vio Jacob, que llegaba de la tierra al cielo, por cuyas gradas subía y bajaban los ángeles de Dios, en cuya cima se apoyaba el mismo Señor, ya en la zarza aquella que contempló Moisés arder en todas partes, y entre el chisporroteo de las llamas no se consumía, ni se gastaba lo más mínimo, sino que hermosamente reverdecía y florecía ora en aquella torre inexpugnable al enemigo, de la cual penden 1000 escudos y de toda suerte de armas de los fuertes. Ora en aquel huerto cerrado que no logran violar ni corromperse por los fraudes de las insidias. Ora en aquella resplandeciente ciudad de Dios, cuyos fundamentos se asientan en los montes santos. A veces en aquel augustísimo templo de Dios, que aureolado de resplandores divinos está lleno de gloria de Dios, y a veces en otras verdaderamente innumerables figuras de las mismas clases con las que los padres enseñaron que había sido vaticinada claramente la excelsa dignidad de la Madre de Dios y su incontaminada inocencia y su santidad jamás sujeta a mancha alguna. Para describir este mismo como compendio de divinos dones y la integridad original de la Virgen de la que nació Jesús, los padres, sirviéndose de las palabras de los profetas, no festejaron a la misma augusta Virgen de otra manera que como a paloma pura, y a Jerusalén santa, y a trono excelso de Dios, y a arca de santificación,
y a casa que se construye la eterna sabiduría, y a la reina aquella que, rebosando felicidad, apoyada en su amado, salió de la boca del Altísimo, absolutamente perfecta, hermosa y queridísima alma de Dios, y siempre libre de toda mancha. Narración de la Anunciación. Más atentamente considerando los mismos padres y escritores de la Iglesia que la Santísima Virgen María había sido llamada llena de gracia por mandato y en nombre del mismo Dios por el arcángel Gabriel, cuando éste le anunció la altísima dignidad de Madre de Dios, enseñaron que con este singular y solemne saludo jamás oído se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las grandes gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Divino Espíritu, más aún que era como tesoro casi infinito de los mismos, abismo inagotable, de suerte que jamás sujeta a la maldición y partícipe juntamente con su Hijo de la perpetua bendición, mereció bien de Isabel, inspirada por el Divino Espíritu. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María comparada con Eva. De allí se deriva su sentir no menos claro que unánime, según el cual la gloriosa Virgen, en quien hizo cosas grandes el poderoso, brilló con tal abundancia de todos los dones celestiales, con tal plenitud de gracia y con tal inocencia, que resultó como un inefable milagro de Dios, más aún como el milagro cumbre de todos los milagros y digna Madre de Dios, y allegándose a Dios mismo según se lo permitía la condición de criatura, lo más cerca posible, fue superior a toda alabanza humana y angélica, y por consiguiente, para defender la original inocencia y santidad de la Madre de Dios, no solo la compararon muy frecuentemente con Eva, todavía virgen, todavía inocente, todavía incorrupta y todavía no engañada por la mortífera acechanza de la insidiosísima serpiente, sino que también la antepusieron a ella con maravillosa variedad de palabras y pensamientos, pues Eva, miserablemente complaciente con la serpiente, cayó de la original inocencia y se convirtió en su esclava, mas la Santísima Virgen María, aumentando de continuo el don original, sin prestar jamás atención a la serpiente, arruinó hasta los cimientos su poderosa fuerza con la virtud recibida de lo alto. Las imágenes bíblicas. Por lo cual jamás dejaron de llamar a la Madre de Dios, o lirio entre espinas, o tierra absolutamente intacta, virginal, sin mancha, inmaculada, siempre bendita, libre de toda mancha de pecado, de la cual se formó el nuevo Adán, o paraíso intachable, vistosísimo, amenísimo, de inocencia y de inmortalidad y de delicias, por Dios mismo plantado y defendido de toda intriga de la venenosa serpiente, o árbol inmarchitable que jamás carcomió el gusano del pecado, o fuente siempre limpia y sellada por la virtud del Espíritu Santo, o divinísimo templo o tesoro de la inmortalidad, o la única y sola hija, no de la muerte sino de la vida, germen no de ira sino de la gracia, que por singular providencia de Dios floreció siempre vigorosa de una raíz corrompida y dañada fuera de las leyes comúnmente establecidas. Las afirmaciones explícitas, más como si estas cosas, aunque muy gloriosas, no fueran suficientes, declararon con propias y precisas palabras que al tratar de pecados no se había de hacer la más mínima mención de la Santísima Virgen María, a la cual se concedió más gracia para triunfar totalmente del pecado. Profesaron además que la gloriosísima Virgen fue reparadora de los padres
vivificadora de los descendientes, elegida desde la eternidad, preparada para sí por el Altísimo, vaticinada por Dios cuando dijo a la serpiente: pondré enemistades entre ti y la mujer, y que ciertamente trituró la venenosa cabeza de la misma serpiente, y por eso afirmaron que la misma Santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo y alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios y unida con Dios en eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas sino en la luz, y por consiguiente que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal sino por gracia original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En vista de la lectura de para terminar de leer toda la encíclica, suprimimos el canto, porque no hay tiempo ya. Oración para el día 8. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como desde el primer instante infundiste en María con toda plenitud las virtudes sobrenaturales y dones del Espíritu Santo, así te suplicamos humildemente, por intercesión de la Madre Inmaculada, nos conceda a nosotros la abundancia de estos mismos